Vamos a ver cómo amanece Asia. A partir de hoy, Corea del Sur hace historia en la política del país. Esto es lo que sabemos. Asumió Park Geun-hye. Le voy a preguntar a Diego Laje cómo se pronuncia exactamente, pero creo que lo pronuncia mal, que me disculpe esta señora. Es la primera presidente en la historia del país, o presidenta, como le gusta decir a Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina. Quiere cambiar la política de confrontación entre Corea del Sur y Corea del Norte. Es hija de Park Chung-hee, un militar que llegó a la presidencia en un golpe de Estado en la década del 60. Vamos con Diego Laje para que me corrija mi pronunciación pésima. Diego, creo que me saqué un 0, pero tú me ayudas. Diego es un fenómeno como habla todo tipo de idiomas. ¿Cómo se pronuncia indolente? Es muy importante que una mujer tome las riendas de este país. Un gusto verte, feliz semana. Un gusto acompañarte, Carlos. Bajo ningún punto de vista criticaría la pronunciación. No se critica. De todas maneras, la pronunciación correcta, y consultamos por supuesto con nuestras colegas coreanas aquí en Asia para decir lo que decimos, sería Park Geun-hye, la forma correcta de decir el nombre de la nueva presidenta de Corea del Sur. Cabe aclarar que llegó a este puesto tras elecciones, tras haber ganado con el 52% de los votos, llegó a la Casa Azul, que es la sede del Poder Ejecutivo de ese país, y quisiera resaltar lo importante que es que una mujer llegue a este puesto en una sociedad tan inclinada por los hombres, ¿no? Donde los hombres están tan presentes en la vida política y en la vida económica del país. Ella, por supuesto, enfrenta dentro de lo que es la vida económica un punto muy difícil, que es la creciente desigualdad, por un lado, que se experimenta gracias al astronómico desarrollo surcoreano, y por otro lado también lo que muchos críticos señalan es la concentración de la riqueza en pocos grupos económicos muy importantes, cuyos nombres, por supuesto, conocemos en todo el mundo. Uno de ellos, para dar un ejemplo, podría ser Samsung, pero hay muchos más, por supuesto. Entonces, ella entra en un momento en el que le va bien al país, pero por supuesto se empiezan a hacer preguntas de otro tipo. Carlos. Es un personaje indudablemente con una historia muy interesante, una historia dramática también, pero desde muy chica está metida en esto de la política, ¿no es así, Diego? Sí, Carlos, por supuesto que es un personaje interesantísimo, porque a los 22 tuvo que padecer la muerte de su madre, que era la mujer del presidente de ese momento, un presidente de facto, que es un hombre muy polémico. Algunos lo critican por serias violaciones a los derechos humanos, otros por ser el arquitecto del éxito coreano actual, pero a los 22 tuvo que ver el asesinato de su madre en un atentado contra su padre, y a los 27 tuvo que padecer la muerte de su padre en un atentado que hizo su propio jefe de seguridad interior. Su padre gobernó Corea durante 18 años con mano de hierro, pero así fue como empezó su vida política desde muy joven, y desde los 22 tuvo que ser virtualmente la primera dama de Corea. Carlos. Diego, le toca una situación bastante complicada políticamente en términos diplomáticos. La situación con Corea del Norte no está pasando por su mejor momento, está generando mucho temor en Occidente estos programas nucleares de Corea del Norte. ¿De qué manera se puede manejar con este vecino del norte, que no es el mejor vecino que uno quisiera tener, no es así? Sí, acá hay un debate muy grande. Uno es que el presidente saliente, Lee Myung-bak, tuvo una postura muy dura con Corea del Norte. Ella la quiere ablandar, ella habla de alguna disuasión, por supuesto con más armas, pero también de diálogo, por un lado. Y por otro lado, se sabe que en 2002 ella visitó Pyongyang, la capital de Corea del Norte, y que tendría acceso a la élite norcoreana. Así que quizás pueda haber un buen cambio, una buena señal en el noreste asiático. Carlos. Diego, un abrazo, gracias por esta clase de idiomas y de política y de economía. Diego Laje, un argentino en Hong Kong. Un abrazo. Un abrazo, Carlos. Bueno, ya que hace una semana regresó a Venezuela el presidente Hugo Chávez, todavía no lo hemos visto ni en persona, ni hemos tenido la oportunidad de escuchar la voz del presidente, aunque el vicepresidente Maduro asegura, igual que el resto de los miembros del gabinete de Hugo Chávez, asegura que es el presidente el que está tomando las decisiones en relación al país y está dando las órdenes en cuanto a la operación del gobierno. Y esto es a pesar del tratamiento médico al que es sometido a partir de las complicaciones de la cuarta cirugía relacionada con el cáncer
que padece. Los primeros días, bueno, tuvo que establecerse, ya adaptarse a las nuevas circunstancias, estuvo en contacto con sus hijas, con el equipo médico, estuvo mandándonos mensajes. Y bueno, el día de ayer estuvimos un equipo del alto mando político, donde está el compañero Diosdado, Rafael Ramírez, el compañero Jorge Arriaza, el compañero general jefe del SEBIN, Rodríguez Torres, y mi persona. Estuvimos en varias sesiones con él, rindiéndole primero información. Ustedes saben que él tiene una cánula traqueal, ¿no? Pero eso no le impide a él dar orientaciones, comunicarnos vía escrita y por distintas vías, ¿no?, que permiten que él nos dé las orientaciones y órdenes sobre cada uno de los temas. Por cierto, la oposición venezolana comenzó el proceso de selección del candidato que postularían para el cargo de presidente si Hugo Chávez no puede continuar al frente del gobierno. Quien resulte designado se enfrentaría en las urnas a Nicolás Maduro, candidato que propuso el mismo presidente Hugo Chávez horas antes de que partiera a Cuba hace unos 2 meses. En un discurso, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, rechazó la reciente devaluación de casi el 32% de la moneda nacional ante el dólar estadounidense. Habló Julio Borges, este hombre. Él es miembro de la oposición y coordinador nacional de Primero Justicia, además de diputado de la Asamblea Nacional. Borges dijo que tiene informes de que Nicolás Maduro miente a los venezolanos respecto al verdadero estado de salud que tiene el presidente Hugo Chávez. El parlamentario rechazó la forma en que el gobierno está manejando la enfermedad del presidente. Nosotros consideramos que el país está en una crisis profunda que se ve en todo lo que es la vida cotidiana, la crisis de la inseguridad, o la crisis de la inflación, o la crisis de quien quiere conseguir un empleo, o la crisis política de lo que está sucediendo con el manejo de la enfermedad y con el gobierno de Nicolás Maduro, con la crisis económica que se está tomando con las medidas del paquete. Y para nosotros es muy grave y es una alerta que le queremos dar a todo el país, que entienda que estamos viviendo bajo un gobierno que es totalmente paquetero, que es totalmente mentiroso. Y Estados Unidos amanece mirando a sus bolsillos, que indudablemente no están pasando por un buen momento. Quedan tan solo días para que entren en vigor los recortes automáticos de gastos y precisamente esto es lo que sabemos. El Congreso se reúne el día de hoy para discutir un acuerdo que evite estos recortes previstos para este viernes. La Casa Blanca publicó un informe que indica el impacto económico negativo de los inminentes recortes. Legisladores demócratas tienen previsto presentar un plan para aplazar los recortes durante un año. Tema es complicado. Don Molinares lo trata de clarificar en este informe. Se acerca la fecha para que comiencen a entrar en efecto estos recortes forzosos de gastos para el presupuesto federal y con ello la advertencia de varias agencias del gobierno. Primero fue el Pentágono, que advirtió que por lo menos 800,000 empleados tendrán que pasar o tendrán que reducir sus días de trabajo solamente a 4 por las próximas 22 semanas para poder comparar y poder cumplir con los recortes que se le imponen al Pentágono, por ejemplo, entre algunos otros. Pero ahora el secretario de Transporte, Ray LaHood, también le advierte a los estadounidenses que no se sorprendan si van a encontrar filas largas en las líneas de seguridad en los aeropuertos, y eso, dice ellos, solamente tiene una parte que ver con el asunto de transporte. El Departamento de Seguridad Interior también ha hablado de la dificultad para poder mantener la protección de la frontera. El Pentágono recibirá 13% del recorte y otros gastos que no son de defensa, aproximadamente el 9%. Sin embargo, el presidente Barack Obama dice que todavía hay tiempo para hacer algo. Espero la vuelta de la primavera. Yo sigo presentando mi caso al Congreso y, más importante aún, a los estadounidenses. Debemos abordar la reducción del déficit de forma inteligente para no poner en peligro la economía ni los empleos. En total, el presidente Barack Obama dará la orden a partir del 1 de marzo a las 11:59 de la noche para que comiencen a trabajar en recortar por lo menos 85,000 millones de dólares este año
Algunos legisladores dicen que no es mala idea pensar que por lo menos de forma forzosa comiencen estos recortes. De lo contrario, Washington no tendrá la voluntad para buscar recortes en ninguna parte del presupuesto federal. Pero a diferencia de las negociaciones que evitaron el abismo fiscal, en esta ocasión no hay señales de que ninguna de las partes quiera sentarse a negociar. Por el contrario, tanto demócratas como republicanos y la Casa Blanca se señalan unos a otros. Y por lo que parece que estos recortes serán cada vez más posibles. Ione Molinares, CNN, Washington. Y lo decía Ione, no se quieren sentar ambas partes para negociar y eso es un problema. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Hablamos con el señor Jorge Suárez Vélez. Jorge está con nosotros en comunicación vía Skype. Un gusto tenerte como siempre aquí